A ver, pensemos en esto. ¿Cómo es posible que un solo hombre, sin un ejército de verdad, digamos, formal, logre frenar a todo un imperio? Y de paso, proteger la retaguardia de una revolución que están haciendo. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la increíble historia de Martín Miguel de Güemes. Para que se entienda el contexto, la situación era de verdad desesperada. Las Provincias Unidas, que acababan de nacer, estaban a nada de ser completamente aplastadas. Y es que desde el Alto Perú, que era como el centro de operaciones del poder realista, venía bajando un ejército. Pero no cualquier ejército, ¿eh? Uno veterano, súper bien equipado, listo para dar el golpe final y acabar con todo ese sueño de la independencia. Entonces, la pregunta era esa, ¿no? ¿Cómo se frena un imperio con jinetes y, bueno, puro coraje? Porque los patriotas no tenían casi nada, ni recursos, ni un ejército profesional en el norte que pudiera hacerles frente. La respuesta, como suele pasar en las grandes historias, iba a venir de un lugar totalmente inesperado y con una forma de pelear que nadie había visto antes. Por lo menos no a esa escala. Y bueno, en el centro de toda esta defensa que parecía imposible, ahí es donde aparece una figura clave. Una figura compleja, carismática, Martín Güemes. Ojo con esta cita, porque es clave. Quien está hablando no es un amigo, para nada, es un adversario, el general Paz. Y sin embargo, fíjense, hasta él tiene que admitir el poder casi inexplicable de Güemes. Dice que era gangoso, o sea que tenía una voz nasal y que aún así con esa voz arrastraba a sus gauchos. Tenía un liderazgo magnético, de esos que inspiran una lealtad, pero una lealtad feroz. Claro que Güemes no salió de la nada, ¿no? Su carrera militar fue como una preparación para este momento exacto. Ya desde muy joven se la pasó luchando por defender el territorio, primero contra los ingleses, y después se sumó a la revolución desde el minuto uno. Para 1814, la frontera norte se la conocía de memoria, mejor que nadie. Era, sin duda, el hombre indicado, en el lugar indicado y justo en el momento más oscuro de todos. Y acá es donde la historia se pone realmente interesante. Güemes sabía que no podía enfrentar al ejército realista en una batalla campal, a la manera tradicional, o sea, hubiese sido un suicidio. Así que en lugar de eso, ¿qué hizo? Se inventó literalmente una nueva forma de pelear. Lo que Güemes implementó fue básicamente una guerra de guerrillas, pero a una escala gigantesca. Olvídanse de una gran batalla. Esto eran miles de pequeños cortes, de alfilerazos constantes. Sus gauchos, que se movían en grupos chiquitos, le caían a las carretas con los suministros, emboscaban patrullas y después, ¡puf!, desaparecían. Se esfumaban en los cerros, en las quebradas que conocían como la palma de su mano. El objetivo no era aniquilar al enemigo en un día, sino desangrarlo de a poco, agotarlo, romperle la moral. Y acá hay un punto clave. Hay que entender quiénes eran estos gauchos. No eran simples vaqueros, ¿eh? La fuente los describe de una manera muy potente. El hombre noble, diestro, valiente y resuelto. O sea, gente con una determinación de hierro. Eran en esencia una milicia popular, patriotas que estaban peleando por su tierra, por su libertad. Y lo más importante, estaban liderados por alguien que los entendía, que respetaba su cultura y que peleaba codo a codo con ellos. Este cuadro comparativo lo deja clarísimo. Lo que teníamos acá era un choque de dos mundos, literalmente. Por un lado, un ejército profesional, europeo, lento, pesado, predecible, que dependía totalmente de sus líneas de suministro. Y por el otro lado, ¿qué había? Una fuerza de milicias a caballo, súper rápidas, que no necesitaban casi nada porque conocían el terreno como nadie y eran, bueno, prácticamente fantasmas. Aparecían y desaparecían a voluntad. Y el resultado de todo esto, pues fue sencillamente asombroso. Miren este número, 7. No fue una vez ni dos. Fueron 7 las grandes invasiones realistas que intentaron entrar por el norte entre 1814 y 1821. Y las 7 fueron repelidas por Güemes y sus gauchos, una y otra vez. Pero lo mejor de todo, lo que realmente confirma el éxito de esta estrategia, viene del propio enemigo. Son los informes realistas. Ellos mismos admitían que en los choques con los gauchos de Güemes siempre, pero siempre, llevaban las de perder, que estaban perdiendo sus mejores oficiales y soldados en una sangría continua, en un goteo interminable de emboscadas y ataques sorpresa. Pero claro, no todo era color de rosa. La misma genialidad militar de Güemes, que funcionaba tan bien en el campo de batalla, empezó a generar problemas gigantescos fuera de él. Porque defender esa frontera tuvo un costo político y social altísimo.
A ver, para mantener esa guerra andando, para que sus gauchos tuvieran armas y comida, Güemes necesitaba plata. ¿Y de dónde la iba a sacar? Pues de los únicos que la tenían, la élite adinerada de Salta. Les exigió préstamos forzosos. Y claro, esto generó un resentimiento tremendo, porque de repente la guerra de Güemes le estaba dando poder a la gente del campo, a los gauchos, a los más pobres, y todo a costa de la aristocracia de la ciudad. Se creó una fractura social profundísima. Y esto nos lleva a una división total en cómo se veía Güemes en su propia provincia. O sea, eran dos caras de la misma moneda. Para sus gauchos, él era el padre de los pobres, un salvador, su protector. Pero para la élite era un demagogo, un caudillo peligroso, casi un señor feudal que estaba poniendo el mundo patas para arriba. Y como si los enemigos internos no fueran suficientes, los problemas también venían de Buenos Aires. El gobierno central desconfiaba muchísimo de él, lo veían como un tipo rebelde, insubordinado, que hacía lo que quería, lo acusaban de quedarse con recursos vitales, como esos 660 fusiles que eran para el ejército principal, y en el fondo de estar creando su propio estado, su propio feudo, poniendo en riesgo la unidad de la nación que recién estaba naciendo. Entonces tenemos esta tormenta perfecta, enemigos por fuera y enemigos por dentro. Y esa combinación es la que finalmente va a sellar su destino de la forma más trágica posible. Vayamos a ese momento. Salta. 7 de junio de 1821. La tragedia se está cocinando en el mismísimo corazón de la ciudad que él había defendido con su vida durante años. Y el golpe final no vino de frente, en una batalla. No, vino por la espalda. Fue una traición. Miembros de esa misma élite salteña, llenos de resentimiento, fueron los que guiaron a una columna realista. En plena noche, en secreto, los llevaron por las calles de la ciudad, directo hacia donde estaba Güemes. Lo agarraron por sorpresa. Estaba saliendo de la casa de su hermana y de repente se encontró rodeado. En medio del caos, la oscuridad, los gritos, los disparos, una ráfaga de balas. Y una de ellas, una sola, encontró su blanco. Pero incluso ahí, herido de muerte, su reacción es algo de leyenda. El relato de la época es casi de película. Cuenta que, en lugar de caer o rendirse, desenvainó su espada, espolió a su caballo y saltó por encima de 2 filas de soldados enemigos, atropellando a los que tenía enfrente. O sea, se abrió paso a la fuerza para escapar. Un último acto de desafío increíble. Logró escapar y llegar a su campamento, con sus hombres. Y ahí, durante 10 largos días se aferró a la vida. Finalmente, el 17 de junio, murió. Pero murió como vivió, no en una cama, en la ciudad, sino a la intemperie, en el campo de batalla, rodeado de sus oficiales, de sus gauchos leales, y dicen que hasta el último momento estuvo dando órdenes para continuar la lucha. Y acá viene lo más increíble de todo. Su muerte no significó el final, fue todo lo contrario. Se convirtió en el combustible para seguir peleando. Sus gauchos, inspirados por su sacrificio y ahora bajo el mando de su segundo, intensificaron el asedio con una furia tal que el mismo ejército realista que lo había matado no tuvo más remedio que rendirse y abandonar Salta para siempre. O sea, Güemes, incluso muerto, consiguió su última y más grande victoria. Si resumimos su legado en números, los datos son impactantes. 7 invasiones realistas frenadas. 7 años manteniendo segura la frontera norte. ¿Y saben qué es lo más importante? Que al hacer esto, le dio a San Martín el tiempo y la seguridad que necesitaba para preparar su campaña a los Andes, sin tener que mirar por encima del hombro. Y todo esto con un costo de 0 soldados para el ejército central. 0. Y con esto llegamos a la gran pregunta, a la paradoja que es Güemes. ¿Quién fue entonces? ¿El salvador indispensable que aseguró la independencia de una nación? ¿O fue un señor feudal? ¿Un caudillo que dividió a su propia gente y amenazó con romper el país que él mismo estaba ayudando a crear? La respuesta, como su propia vida, no es nada sencilla. Es compleja, llena de matices y sigue generando debate hasta el día de hoy.